Los bancos forrajeros en las fincas tienen una importancia considerable, sobre todo para utilizar en la suplementación del ganado cuando no tenemos condiciones adecuadas en la producción de biomasa de forrajes de piso. O las condiciones ambientales permiten fluctuaciones durante los diferentes periodos del año. Uno de los aspectos a considerar muy importante en el manejo de estos forrajes es el momento de cosecha o el momento de corta, porque de ese momento va a depender la calidad nutricional que tenga el forraje para ser utilizado por los animales. Uno de los aspectos que más se menciona en este caso es que no lleguen a ser cosechados cuando están en floración. Tiene que ser previo a la floración. Entonces muchas veces se habla de una edad de corte, que en el caso de estas especies de Pennisetum, como el Camerún o el King Grass, hablamos de entre 60 a 70 días. Realmente la edad varía dependiendo de las condiciones ambientales, a la precipitación y a otras variables de clima. Un aspecto muy importante es la lignificación del tallo. Lignificado significa que es un tallo maduro, está compuesto por una estructura de carbohidratos fuerte que es menos digestible por los animales. Entonces, a la hora de consumir tallos muy maduros, el animal tendría problemas en la digestión porque se vuelve más lenta y muchos de los microorganismos ruminales no van a hacer el mismo aprovechamiento. El tallo tiene más o menos una circunferencia de unas pulgada y media o una pulgada, que ya ahí de alguna manera el color cambia de verdes muy tiernos a verdes ya más oscuros, inclusive se empieza a tornar de un color café el tallo, y ahí ya tenemos un nivel de lignificación o de maduración no óptimo para el consumo. Hay que evitar utilizar ese tallo maduro porque definitivamente va a provocar un efecto de llenado físico en el animal y eso nos va a perder cantidad de nutrientes aprovechables que van a ser muy importantes para lograr los requerimientos nutricionales diarios del ganado. Esta es la condición adecuada para un tallo que puede ser más tierno y más aprovechable por el ganado. Es un tallo que fisiológicamente no está muy maduro, muy lignificado y se encuentra en un estado apropiado para ser digerido en los preestómagos del ganado. En contraste, este otro tallo es un tallo que ya está lignificado o más maduro, más grueso. Lo importante es que el tallo no esté muy lignificado y que la mayor cantidad de biomasa del forraje se encuentre en hojas y tallos tiernos. Para lograr esto tenemos que dar ese momento de cosecha. Cuando el forraje está un poquito pasado y ya el tallo está muy lignificado, se nos pasó el momento de corta, que es muy frecuente en condiciones tropicales por las condiciones favorables del clima. Entonces una práctica muy común en las fincas y por los productores es el descolado, que es realmente la eliminación del tallo más grueso, bajero, para poder dejar el material con una mejor calidad nutricional, donde se encuentran la mayor cantidad de hojas y los tallos tiernos. Una de las alternativas interesantes para evaluar como banco forrajero en campo es el maíz. El maíz es un cultivo que se utiliza muchísimo como banco forrajero por la capacidad de producción de energía que tiene, y además de que es uno de los cultivos que tiene mejor conservación a través de la técnica de ensilaje. En este caso estamos ante un cultivo que se llama EJN2, que es una variedad desarrollada por el INTA, un maíz criollo que tiene la capacidad de generar semilla en la misma finca y tiene condiciones muy apropiadas para producción en diferentes zonas. Ha sido liberado porque ha sido investigado en varias zonas agroecológicas del país y sabemos que tiene características muy favorables. Algunos aspectos de manejo es que si ustedes ven la densidad de siembra de este cultivo es mucho más alta que si fuera para aprovechar la mazorca o el grano de maíz, porque el propósito de siembra en el campo en este caso es para conservarlo mediante la técnica de ensilaje.
La densidad de siembra es uno de los factores muy importantes cuando se va a guardar como ensilaje, porque podemos utilizar maíz a altas densidades. En este caso nosotros en la finca experimental Santa Lucía lo sembramos a 70 centímetros entre calle y 40 entre plantas, y utilizamos de 1 a 2 semillas por golpe o por hueco. Eso nos da una densidad pues bastante alta y apropiada para ser aprovechado como forraje fresco o para conservar mediante el ensilaje. Uno de los aspectos importantes es que la cantidad de biomasa que produce por unidad de área es muy favorable. Estamos hablando que estos cultivos alcanzan entre 45 y 90 toneladas de forraje verde en campo, y podrían estar alcanzando tonelajes de 10 hasta 17 hectáreas en materia seca, o sea, cuando le extraemos el agua a este material verde. Es importante también mencionar el manejo agronómico que debe tener este cultivo en campo, porque el maíz, una de las características que tiene es que lo sembramos y lo cortamos y no tiene capacidad de rebrote, entonces es simplemente un ciclo el que se aprovecha. Bajo esta dinámica, sabemos que el maíz tiene que tener muy buen manejo agronómico en el campo para tener niveles adecuados de calidad nutricional y también poca infección de insectos y enfermedades en campo. Es importante el manejo de plantas acompañantes o de malezas que se le pueda dar, y también el control de las diferentes enfermedades. Uno de los aspectos de importancia también es el nivel de fertilización, utilizar niveles adecuados dependiendo de las condiciones edáficas del suelo, ¿verdad? Edáficas o del suelo, con respecto a la carencia de nutrientes, y realmente aprovechar o incluir dentro de la fertilización los nutrientes que están siendo limitantes en el suelo. En el caso de las condiciones agroecológicas en las que estamos, de Barba de Heredia, tenemos un momento agroecológico muy apropiado para la siembra, que es a mediados de mayo, cuando inician las lluvias. Estamos hablando de que el ciclo de maíz para ensilaje es diferente al ciclo que podría tener el maíz para grano o para elote. En estas condiciones agroecológicas alcanza su madurez fisiológica para ensilaje a los 90 días. Esto es importante porque el ciclo le permite entonces hacer una siembra de mayo a agosto, a finales de agosto, y podríamos eventualmente, al igual que esta, sembrar otra de finales de agosto a finales de diciembre. Ahora, estos 90 días de ciclo de cultivo es muy importante también tener en cuenta el grado de cosecha del maíz para ensilaje, que tiene que ser en grado lechoso, o sea, cuando el grano realmente todavía tiene suficiente humedad y se puede extraer esa cantidad de azúcares o de carbohidratos que tiene para ser aprovechados dentro del proceso del ensilaje. Vamos a hablar de otro de los forrajes que utilizamos en la finca experimental Santa Lucía como parte de las estrategias de alimentación para lo que son los rumiantes, tanto para los bovinos, caprinos y ovinos. En este caso vamos a hablar de lo que es la soya. En este caso es una variedad tropicalizada, liberada por la UCR, por el SIGRAS. El nombre de ella es SIGRAS 06. Es una soya y un forraje que tiene características muy importantes en lo que respecta a la producción de proteína, al ser una leguminosa y tener la capacidad de fijar nitrógeno de suelo y llevarlo hasta lo que es el forraje. Nos da la oportunidad de tener forrajes de muy alta calidad para lo que es la suplementación de los animales. Es una planta que se ha llegado a tropicalizar y adaptar a las condiciones que tenemos en Costa Rica. Se adapta desde la zona baja hasta altura, como estamos aquí en la finca Santa Lucía, a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. Lo que es el manejo de esta planta, normalmente en zonas más bajas llega a los 90 días. A los 90 días se le hace la corta y se obtiene lo que es el forraje. En el caso de las condiciones climáticas que tenemos aquí en la finca, el periodo de esta planta llega hasta
hasta los 120 días, un poco por lo que son las horas luz que tenemos acá, lo que es la altura y todo eso. Entonces se tiene que alargar un poco el ciclo para obtener la mejor calidad del forraje también. En lo que es la parte del manejo y la siembra de esta planta, en este caso, como pueden ver acá, se siembra a 70 centímetros de distancia entre cada calle. Lo que es la siembra se hace a chorrillo, tirando más o menos 13 semillas por metro lineal, generando una cantidad de semillas de 300.000 semillas por hectárea. Eso más o menos equivale a unos 25 kilogramos de semilla por hectárea. Después de que se hace el establecimiento de la plantación, se realizan fertilizaciones. A la hora de la siembra se realiza una fertilización alta en lo que es fósforo para ayudar al crecimiento inicial de la planta. Seguido de esto se le van haciendo unas 2 o 3 aplicaciones de fertilizante nitrogenado, una a un mes después de establecido el cultivo y otras 2 después de los 45-60 días. Y con eso obtendremos producciones que van de las 9 a las 12 toneladas de materia seca por corta. En el caso acá de la finca Santa Lucía, nosotros tenemos 2 épocas de corta y de siembra para esta planta. La primera, realizamos una siembra entre los meses de agosto, septiembre, para ir cultivando y cosechando a finales de noviembre para obtener forraje y con esto hacer ensilajes, hacer mezclas de ensilajes con el maíz o con pastos y así aumentar la calidad de estos ensilajes. En lo que es el momento de corta de la planta, al ser una leguminosa muy parecida al frijol, cuando llega el momento de corta es un estado vegetativo conocido como R6. En ese momento ya la planta ha generado una vaina, ha hecho el llenado de esa vaina, tiene un frijolito. Ese frijol es donde tiene las mayores cualidades de esta planta, ya que tiene porcentajes de proteínas superiores al 25-30%. Entonces ahí está la mayor parte de la calidad de esta planta, dejarla a que ella haga el llenado de la vaina y esté el grano como tal. Además de la parte proteica, también se han hecho estudios donde ese grano tiene porcentajes altos de lo que es extracto etéreo, que va a tener un impacto directo en lo que es la parte energética del forraje como tal. Y tenemos otra época de siembra que va en los meses de septiembre, esto con la finalidad ya no tanto de conseguir forraje, sino de producir semilla. Para esta semilla, tener nosotros la propia semilla para sembrar acá y ofrecerle semilla a los productores a nivel nacional. En el caso de esta soya que tenemos acá, es una soya que tiene aproximadamente 45 días de que se sembró. Esta es la altura que tenemos en estas zonas. Si vamos a zonas de bajura, como la zona de Guanacaste o la zona sur, o un poco más para el lado de San Carlos o la zona de Guapiles, la zona Caribe, muy posiblemente veamos un crecimiento mucho mayor a esta edad, debido a que la soya, como lo mencionamos anteriormente, ella está adaptada y se adapta mejor a condiciones de bajura. Ella a estas alturas superiores a los 1000 metros tiene que luchar contra lo que es la parte climática, lo que son la parte de temperatura, las horas de luz, lo que son las precipitaciones. Por lo menos en este año ha sido un año donde le ha llovido bastante y eso quizás ha afectado un poco lo que es el crecimiento de la planta como tal, pero son parte de las cosas que estamos midiendo para ver la adaptabilidad de este cultivo a diferentes zonas agroecológicas que tenemos en Costa Rica. Y también un poco para hablar lo que es el manejo agronómico y la parte del control de malezas. Se hacen manejos de estas malezas, se hace un manejo a los 22 días después de la siembra utilizando un productos selectivos donde se controle todo lo que es la mala hierba o las plantas arbences, ya sea de hoja ancha como de hoja angosta, lo que son los pastos, y no se le hace daño a lo que es el cultivo. Ya cuando la
planta está un poquito más desarrollada, se le vuelve a hacer otra aplicación con otro producto también selectivo para que a la hora de la cosecha no tengamos interferencias con lo que son las arbences y cosechemos únicamente el forraje de la planta que queremos cosechar y dar a los animales. Otra de las alternativas forrajeras que tenemos para las fincas ganaderas es la Morus alba o morera, como popularmente llamada. Es una planta originaria del Himalaya. Es una planta con muy buenas características bromatológicas, principalmente su contenido de proteína. Tradicionalmente o mundialmente se ha utilizado para alimentar el gusano de seda y hace unos años se ha ido implementando en la alimentación de rumiantes como una alternativa más a los bancos forrajeros o plantas utilizadas para suplementar el ganado. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, es una planta que se puede establecer mediante estaca. No necesariamente produce semilla sexual, pero no es una semilla con una germinación o con un porcentaje de viabilidad apropiado para establecer por ese medio. Entonces se utiliza la estaca. Normalmente se siembra a metro entre surco por metro entre planta. Es una planta que crece de manera robusta y eso hace que la distancia de siembra sea un poquito más elevada o distanciada. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo. Es una planta extractora, muy extractora de nutrientes, entonces hay que considerar que en la zona en donde se siembre es importante manejar un nivel de fertilización apropiado, sobre todo fósforo y nitrógeno. También podemos decir que es una planta que se utiliza como un complemento a los forrajes de piso y de corta, sobre todo para incrementar los niveles de proteína de la dieta en el ganado. Por ser una arbustiva es un poco más leñosa, entonces es muy importante considerar la madurez fisiológica de la planta para ser aprovechada como forraje. En condiciones agroecológicas en las que estamos, de Barba, de Heredia, de Santa Lucía, es una planta que a los 90 días aproximadamente alcanza el estado fisiológico apropiado para ser aprovechada como forraje. Ese estado fisiológico es un estado en el cual no tiene mucha lignificación, la relación tallo-hojas es apropiada y esto es importante de considerar porque en las hojas hay más nutrientes o hay más proteína que en los tallos. Los tallos no pueden ser muy lignificados. Uno de los aspectos a considerar también es la altura de corte a la hora de aprovecharlo para ser utilizado en la alimentación de rumiantes. Es una planta que se recomienda cortar a 40 centímetros de altura del piso, o sea, altura de rodilla aproximadamente. Esto porque la capacidad de rebrotar y la macolla de generar nuevos rebrotes o nuevos tallos se genera o se estimula fisiológicamente a esa altura. Es una planta que podemos determinar que tiene producciones aproximadas entre 2.5 a 3 kilos por metro cuadrado a la hora de cosecha. Una de las ventajas es que es una planta perenne, entonces nosotros la sembramos, la establecemos y una vez que se establece podemos hacer cortes periódicos cada 90 días durante todo el año y plantaciones, por ejemplo en el caso de esta finca de la universidad tenemos plantaciones que tienen cerca de 12 y 15 años y se mantienen produciendo, siempre y cuando el manejo agronómico en el campo, la fertilización sean apropiadas y se maneje de manera correcta. En Costa Rica es una planta que se puede adaptar desde el nivel de mar hasta los 1500 metros perfectamente y ha mantenido producciones bastante considerables. Se ha utilizado también como una alternativa para mezclar con forrajes y aumentar la calidad nutricional de esa suplementación en la dieta. Y también es una alternativa para generar ensilajes mixtos entre arbóreas y arbustivas y gramíneas o forrajes, porque definitivamente les va a aportar un nivel de proteína apropiado y podemos darle una calidad nutricional mejor al ganado. Como vemos acá, se necesitan ciertas condiciones topográficas para establecer la morera. Hemos logrado establecerla en niveles de inclinación de hasta un 15, un 30% dependiente, pero no se recomienda más allá por un tema de conservación de suelos, ¿verdad? Y que vamos a tener pues con la erosión posiblemente pérdida de suelo. Definitivamente es una buena estrategia, una de las
desventajas que tiene es que cuando lo utilizamos como banco forrajero, el costo para la alimentación del ganado incrementa porque tenemos que cortarlo en campo, llevarlo a trocear y luego ofertarlo en canoa. Entonces esta mano de obra que se invierte en el proceso encarece un poco el costo a nivel de kilogramo ofrecido al animal por día. Sin embargo, ya hay algunas alternativas que se está estudiando para introducirlo en los potreros o generar bancos forrajeros que puedan ser cosechados por los animales, y ahí ya pues manejar un poquito las densidades, un poquito las edades de rebrote y ahorrarnos este costo de estarlo cortando y ofertando a los animales diariamente. Uno de los aspectos que hay que mencionar es que la capacidad de rebrotar o de producir biomasa de esta planta se ve limitada dependiendo de las condiciones de precipitación, temperatura y otros factores climáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se desarrolla igual en época de poca lluvia que en época de lluvia o abundancia de lluvia. Por ejemplo, en las condiciones en las que estamos, de mayo a noviembre, posiblemente que más o menos consideramos como la época lluviosa, tiene esa capacidad de rebrotar cada 90 hasta 100 días, bien fertilizada sin ningún problema. Sin embargo, cuando llega la época de poca precipitación o época menos lluviosa o poco lluviosa, la recuperación del forraje se ve limitada e inclusive tiende a perder un poco las hojas, y esto pues obviamente baja la calidad nutricional porque la mayor cantidad de nutrientes se concentra en las hojas. Entonces eso tenemos que manejar los periodos de aprovechamiento dependiendo de la época. Uno de los aspectos importantes o que resaltan a esta variedad de forraje es la capacidad de almacenar proteína a nivel foliar o en las hojas. Esa capacidad le confiere características muy apropiadas para hacer un forraje utilizado en la alimentación del ganado. Los niveles de proteína que puede alcanzar rondan el 20 hasta el 28%, dependiendo de condiciones de manejo, de condiciones agroecológicas, de la variedad que se maneje, ¿verdad? Porque eso es otro aspecto, hay distintas variedades a evaluar. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá es una variedad que se llama hoja corazonada o hoja trifoliada, que es una de las variedades que se ha establecido y se ha diseminado por todo el país. También tenemos la Morus nigra, que también es otra variedad que se ha utilizado en Costa Rica, y hay otras variedades mejoradas actualmente que se están produciendo directamente de Asia o China, como la Jules 62, como la variedad Universidad y otros materiales que definitivamente tienen ventajas fisiológicas muy apropiadas. Este es un banco forrajero de una planta que llamamos Tithonia diversifolia, comúnmente se conoce como botón de oro. Es una planta que en los últimos años se ha venido investigando para su utilización en la alimentación de rumiantes. Es una planta que es originaria, autóctona de la región mesoamericana y por lo tanto se adapta muy bien a las condiciones agroclimáticas y edafológicas de nuestra región. Se utiliza normalmente en bancos forrajeros, pero también se puede utilizar por consumo directo por parte de los animales. Eso es una ventaja que tiene. No requiere la utilización, por ejemplo, de algún agroquímico para su manejo. En el tema de propiamente la alimentación, es muy importante reconocer que se necesitan ciertas condiciones para su utilización, por ejemplo la edad de rebrote, para que tenga unas calidades óptimas a la hora que la va a consumir el animal. Cuando uno va a establecer un banco de botón de oro, es muy importante garantizar, digamos, las condiciones óptimas para su establecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, que los suelos tengan un buen drenaje, que no haya encharcamiento. Normalmente el establecimiento de una plantación ronda cerca de los 4 meses, digamos 120 días, y después de ahí podemos empezar los ciclos de utilización de esta planta. Normalmente se utiliza, o lo que se recomienda para los ciclos de utilización son cerca de 56 días, pero en algunos estudios que se han realizado se ha visto que se tienen calidades que se pueden considerar aceptables a partir de los 42 días. Ya cuando se pasa a una edad de rebrote cercano a los 70 días empieza a perder calidad y disminuye su potencial para ser utilizado en la alimentación
de rumiantes. Los valores o la composición bromatológica que tiene es muy buena, es bastante aceptable, con niveles de proteína que podrían rondar para arriba del 20% dependiendo de las condiciones de manejo, ¿verdad? Y con una digestibilidad también para arriba del 75-80% dependiendo de las condiciones de manejo, o sea, principalmente cosechándola cuando tiene de 42 a 56 días. Se ha conocido que su proceso de floración, por lo menos en estas condiciones del Valle Central, se da cuando se presentan cercanos los meses de noviembre, diciembre. No tanto florea por edad, sino más bien por la época del año en que se utiliza. Presenta también algunas pequeñas limitantes que podemos mencionar. Principalmente vemos que es muy alta en humedad, puede presentar cerca del 86%, 87% de humedad, presentando valores de materia seca del 10 al 13%. Y otra de las limitantes que le han visto algunos ganaderos es que para los animales tiene un sabor que a veces no es el más favorable, entonces disminuye la palatabilidad. Sin embargo, con algunos procesos de acostumbramiento, en unos 4 o 5 días ya los animales la están cosechando de muy buena manera. Lo más recomendable sería que los terrenos sean terrenos planos. Sin embargo, una de las características es que se adapta también a terrenos que sean ondulados cuando se utiliza en bancos forrajeros, ¿verdad? Entonces eso nos favorece en que podamos utilizarlo en terrenos donde no se utiliza el pastoreo, digamos, de forrajes de piso de forma directa. Entonces también es una forma muy importante de poder aprovechar todas las áreas de nuestra finca. La utilización puede ser para utilizarla en ensilaje o también puede ser para utilizarla en forma directa o en forma fresca. Normalmente se recomienda que nosotros la utilicemos a unos de 25 a 30 centímetros de altura de corte, y cuando se va haciendo un corte muy alto podemos hacer una homogenización cerca de los 20 centímetros cuando ya las plantas van creciendo de forma considerable. Otro dato muy importante que hay que resaltar es que esta planta se comporta como una planta, digamos, perenne. Eso significa que nosotros podemos sembrarla una vez y se mantiene a través del tiempo dependiendo de las condiciones de manejo y dependiendo de las condiciones de fertilización que le podamos dar, que puede ser que utilicemos fertilización tanto química como fertilización orgánica. A ambas fertilizaciones responde de muy buena manera en cuanto a la producción de biomasa y en cuanto a las características bromatológicas. Por ejemplo, se puede observar que a mayor fertilización podría presentar mayores valores de proteína en la planta. Vamos a hablar un poquito de lo que es la semilla. En este caso tenemos dos tipos de semilla: la semilla asexual o semilla vegetativa y la semilla sexual, que es la semilla aquí donde tenemos la flor, que después se va a convertir y nos va a dar semilla. Lo que vemos entre los pétalos, aquí tendríamos lo que es la semilla sexual. En el caso de la titonia se ha acostumbrado a trabajar lo que es la semilla sexual, la parte de estaca. ¿Por qué? Porque esta semilla sexual, porcentaje de germinación es bastante bajo. Entonces se ha dedicado a trabajar más que nada en Costa Rica con lo que es la estaquita. Lo que se busca es tener estacas con plantas como las vemos acá, que tengan aproximadamente entre 90 a 120 días, donde ya haya lignificado un poco, haya engrosado un poco, y lo que se busca es tener estacas de más o menos 40 50 centímetros de altura, donde podamos tener 4 yemas. Aquí vemos una yema, 2 yemas, 3 yemas y la cuarta yema, donde se buscaría sembrar en el campo a una profundidad donde profundicemos 2 yemas en la parte de la tierra y 2 yemas que queden por encima de la superficie, y ahí es donde va a iniciar la parte del rebrote y a producir forraje la planta como tal. Un ejemplo de esto lo tenemos acá con esta estaquita, donde se ve que se metieron 2 yemas al suelo y quedaron 2 yemas en la parte superior, y ahí se le va a dar un periodo de establecimiento de más o menos 4 o 5 meses para hacer la primera corta. Se le hace una corta de uniformización y ya después de eso se inicia con cortes cada 50, 60 días dependiendo la cantidad de forraje y la calidad de forraje que se desee en la finca. También dependiendo de las condiciones climáticas,
geográficas y que tengamos en cada zona. En este caso, acá de la finca, nosotros hacemos cortas entre 50 60 días, donde hemos visto que se produce una buena cantidad de forraje, de biomasa y con características nutricionales bastante importantes, como lo es la proteína y la digestibilidad. Bueno, este es un banco forrajero de Tithonia diversifolia, botón de oro, bajo la modalidad de siembra directa en el propio potrero. Esta modalidad de siembra se utiliza debido principalmente para disminuir algunos costos que se asocian cuando cultivamos la Tithonia diversifolia en un banco forrajero, porque esto tiene costos asociados en el corte y el acarreo. Por lo tanto, si la sembramos directamente en el campo, los animales la aprovechan de forma directa y nos disminuye ese costo de corte y acarreo, ¿verdad? Podemos ver que los animales tienen buena aceptación para esta planta. Una de las situaciones que se complica un poco a la hora de establecer los bancos de botón de oro en franjas dentro de los potreros es tratar de coincidir el aprovechamiento de ambas especies forrajeras, tanto el botón de oro como la especie forrajera que está dentro del potrero como pasto de piso. En este caso, por ejemplo, se puede asociar forrajes como pasto estrella, pero también se puede asociar con otras plantas como las braquiarias, etc. Lo que sucede es que ambas plantas tienen ciclos, digamos, de cosecha distintos. Hay varias modalidades para tratar de ajustar. Una puede ser tratar de disminuir un poco la edad de cosecha del botón de oro, cercano a los 30 días, para tratar de hacerla coincidir un poquito con el forraje de piso. Otra estrategia que se puede utilizar es proteger las franjas de botón de oro para que el animal coseche el pasto de piso cada 25 a 30 días y darle 2 ciclos de pasto de piso a la franja de Tithonia diversifolia y entonces cosecharla cercano a los 55 60 días para que la Tithonia diversifolia tenga la calidad óptima en cuanto a características nutricionales y no se pierda la producción y la calidad bromatológica del pasto de piso que se está utilizando. Uno de los aspectos importantes a mencionar sobre esta especie de botón de oro, Tithonia diversifolia, a la hora de incluirla en sistemas silvopastoriles dentro del potrero, es aspectos sobre la densidad de siembra y el establecimiento. Se puede establecer mediante semilla sexual, recolectando las semillas de la flor, pasándolas por un proceso de selección, construyendo un semillero a nivel de vivero, trasplantándolas a bolsitas para colectar plantas de manera individual y posteriormente hacer un trasplante a campo directamente. A la hora de establecer este patrón en el potrero, independientemente de la especie forrajera la que tengamos, uno de los aspectos importantes es cómo definir las líneas dentro del potrero o el patrón de establecimiento. En este caso lo que vamos a hacer es establecer la Tithonia diversifolia en líneas a 3 metros de distancia y esos 3 metros en el potrero lo que se hace es chapear con una motoguadaña, dejar muy bien seco o limpio el potrero y establecer las plantas. También otra manera de hacerlo es quemando con herbicida estas franjas cada 3 metros marcadas en el potrero a unos 50 o 60 centímetros de ancho. Otra manera de establecerla es utilizando estacas de semilla sexual colocadas de manera horizontal con una densidad de siembra aproximada de unos 15 a 20 centímetros entre estaca y de 3 metros entre franja. Un aspecto muy importante a mencionar es que cuando se establece esta especie en el pastoreo hay que esperar alrededor de 120 días a 150 días el periodo de establecimiento para que la planta, si fue de manera asexual, desarrolle sus raíces y pueda tener un anclaje bueno en el potrero para que a la hora de que ingresen los animales no vaya a generar problemas de volcamiento o de arranca de plantas al pastorearla. El otro aspecto importante es que en esta etapa de establecimiento hacemos un corte de homogenización a los 120 días aproximadamente y de ahí arrancamos a contar el periodo de recuperación para el primer pastoreo. Este primer pastoreo tendría que ser alrededor de unos 35 a 40 días, dependiendo del manejo que le vayamos a dar con la especie de piso
que la acompañamos, que en este caso es estrella africana o la especie que estamos utilizando. Otro de los aspectos importantes es que estos sistemas logran que el animal balancee su dieta a la hora de generar el pastoreo, porque tienen la posibilidad de consumir tanto forraje de piso como forraje de la planta arbustiva que estamos acompañando en el pastoreo. Un aspecto importante a considerar de los sistemas silvopastoriles con botonte de oro y titonia es que después del establecimiento y del corte de homogenización, el primer pastoreo se recomienda realizarlo con animales pequeños, de porte pequeño y de bajo peso. O sea, en el caso de las fincas lecheras, con las terneras, con los animales que están todavía en desarrollo. ¿Por qué? Porque a la hora de ingresar al potrero generan menor destrucción, menor pisoteo y es una manera de cuidar la planta en sus primeros pastoreos. Posteriormente, a los 2 o 3 pastoreos de los ciclos de aprovechamiento, ya se pueden incluir animales adultos de 300 a 400 o 500 kilos de peso, dependiendo de los sistemas de ganado que estemos manejando.